Necesidades educativas especiales. El día de hoy vamos a trabajar con objetivos, con las diferencias individuales, que son necesidades educativas, si existen las discapacidades del desarrollo, cuáles son, el TEA, el famoso TEA, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, trastorno del lenguaje, desarrollo intelectual, los niveles de esta discapacidad intelectual, cómo es que se puede evaluar e identificar una necesidad educativa especial y derivar con sus distintas actividades para que se puedan aplicar en el aula. ¿Ok? Muy bien. Parte de estos objetivos implica el acto de identificar y comprender pues distintas condiciones, ¿no? La idea es que ustedes puedan identificar, porque si bien es cierto el acto de poder manejar un aula grande o un aula con determinada cantidad de estudiantes, es necesario saber si es que existen condiciones diversas dentro del aula, ¿sí? Para que posteriormente se puedan familiarizar con enfoques pedagógicos, inclusivos. De esta manera van a poder hacer que su ambiente dentro del aula pueda mejorar y puedan participar, ¿sí? Examinar herramientas y metodologías adaptativas para poder promover un ambiente educativo accesible y enriquecedor, ¿ok? Entonces, en base a estos objetivos vamos a establecer las famosas diferencias individuales. ¿Cuáles vendrían a ser esas diferencias individuales? En realidad son las variaciones que existen entre cada uno de los individuos. ¿Por qué existen variaciones? Porque cada uno tiene distintas habilidades, distintos estilos de aprendizaje, diversos antecedentes culturales, existen necesidades educativas en realidad, ¿sí? Si hablamos de estilos de aprendizaje, es la forma en cómo los estudiantes procesan esa información. La información, cabe resaltar que lo reciben por parte del medio, no es solamente información que ha proporcionado o que está proporcionando el docente, sino también está el aspecto visual, el aspecto auditivo, ¿no? Cómo es que pueden percibir el contexto, percibir el ambiente en donde se encuentran, ¿sí? Los ritmos de desarrollo está vinculado a las variaciones en la que los individuos pues adquieren estas habilidades. Y si hablamos de variaciones, puede ser el aspecto eh, físico y cognitivo. Hay algunos estudiantes que de forma física se demoran mucho en aprender un paso. O sea, su ritmo de desarrollo, la velocidad, es mucho más lenta que otros. Pero si hablamos del aspecto cognitivo, también existen diferencias, porque hay algunos que entienden la orden de manera mucho más rápida y precisa que otros, ¿no? Entonces, estos ritmos de desarrollo pueden ser variantes en cada uno de los individuos, porque no todos van a realizar y van a aprender al mismo tiempo. Cada uno tiene su propio ritmo y eso lo hemos estado mencionando desde la primera clase, ¿verdad? Las habilidades cognitivas son las diferencias en habilidades como el aspecto de memoria, razonamiento, resolución de problemas, creatividad. Todo esto afecta la forma del desarrollo de una actividad, de una tarea, ¿sí? Y pues la personalidad. En esta primera parte vemos cuatro aspectos, que es la personalidad. Si bien es cierto, podemos recalcar que la extroversión nos da apertura a nuevas experiencias y se pueden pues influir en las interacciones sociales. Existe también estudiantes que son introvertidos, ¿no? ¿Cómo es que se puede manejar con ellos el aspecto de habilidades sociales? Porque la personalidad influye en las acciones que está realizando el sujeto y su enfrentamiento pues a los desafíos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que cada estudiante es distinto en base a sus habilidades, a su capacidad cognitiva, a su personalidad. Pero ¿esto qué incluye? Vamos a ir un poquito más allá. ¿De qué estamos hablando?
Por ejemplo, si hablamos acerca de la motivación como tal, la motivación eh, varía en cada estudiante. ¿Por qué? Porque al tener personalidades distintas, las motivaciones para cada uno de los sujetos es única y esto influye en su compromiso y en su rendimiento académico, ¿sí? Si hay tipos de motivación, claro está, pero si hablamos de motivación como tal, hay aspectos que son exclusivos de cierto grupo de estudiantes, ¿no? Que necesitan una motivación extrínseca. Y hay otros que reciben, que tienen motivación intrínseca y por eso es que su proceso de aprendizaje puede variar en base a su estado de ánimo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si hablamos acerca de, de los intereses y pasiones, el acto de permitir a los estudiantes explorar temas que les interesan va a fomentar también el aprendizaje, porque van a explicar acerca de, de su propio gusto, ¿no? Van a tratar de enfocarse en base a lo que realmente les agrada, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero motivar al estudiante a la lectura, yo no voy a mandarle a leer un libro de 500 hojas acerca de cómo se crearon las plantas, ¿no? Sino que voy a tratar de buscar algún libro que se acorde a su edad, que tenga algún mensaje para transformar la visión del estudiante, para que no iguale a lectura, lectura igual a aburrimiento, no, sino para que pueda mejorar esos intereses. Estos intereses y pasiones en donde se pueden expresar a través de la interacción social, porque si tratamos de establecer grupos, por ejemplo, de trabajo, pueden formar grupos para realizar algún tipo de debate, ¿no? Acerca de una película, por ejemplo. Ahora que está de moda Sony, me parece, pueden, pueden colocarlos en dos grupos, ¿no? Los que están a favor, los que están en contra, los que han visto la película, los que no han visto la película, ¿no? Y generar un debate en clase para ver cuál ha sido la parte más graciosa, posiblemente la película. O sea, se realiza una interacción en base a esos intereses, ¿sí? Y eso va a fomentar el desarrollo del trabajo en equipo. Recordemos pues que para fomentar este trabajo en equipo también es necesario expresarnos de manera adecuada y dejar que el estudiante pueda expresarse de forma adecuada. ¿Cómo es que se podría explorar esa parte? Primero, estamos enfocados a los estilos de comunicación. ¿Qué estilos de comunicación? ¿Cuántos estilos de comunicación existen? O mejor dicho, ¿cuáles serían eh, ¿cuáles serían esos estilos que ustedes aplican de manera constante? A ver, a ver si están atentos. Ujú. ¿Nada? Bien. Bueno, los estilos de comunicación, el asertivo, el agresivo y el pasivo, ¿no? Si estamos hablando acerca de un estilo de comunicación agresivo, es cuando el estudiante no escucha a los demás, tiende a levantar la voz, y eso también lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y no deja opinar a los otros, porque tiende a invadir, se muestra la defensiva ante la respuesta, ¿sí? Eh, en cuanto al estilo pasivo, es aquel estudiante que solo escucha, recibe órdenes y no es capaz de decir que no. O sea, hace las acciones que los demás demandan y no es capaz de alzar su propia voz y decir, no quiero hacer algo, ¿no? Por ejemplo. Y el asertivo sería el adecuado, cuando yo escucho, tengo una escucha activa, recepciono bien la información, defiendo mi punto de vista de ser necesario y demás, ¿cierto? Ahora, a raíz de todo esto surge una especie de términos que son necesidades específicas y algo distinto es llamado necesidades especiales, ¿no?
Porque si hablamos acerca de las necesidades específicas, ¿sí? En el caso de las necesidades específicas son requerimientos pues particulares. Y estos requerimientos se deben a una situación médica, por ejemplo, o a una discapacidad. Y en base a esta discapacidad, ¿sí? Es que existen ciertas limitaciones, ¿ya? Que pueden afectar pues su entorno educativo, ¿no? A diferencia de las necesidades especiales, porque una cosa es específica y otra cosa son especiales. Las necesidades especiales es la discapacidad en el proceso de aprendizaje o necesidad en la atención médica. Recordemos que una cosa es condición médica y otra cosa es necesidad especial en base a una discapacidad de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se observan las dos diferencias. Para que pueda quedar en claro esta parte, vamos a hablar sobre las necesidades educativas, ¿sí? Si hablamos acerca de aquí, de la realidad peruana, la educación inclusiva, así como tal, es que un estudiante presenta una necesidad educativa especial y cuando tiene discapacidades que requieren cierto apoyo adicional dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces es necesario un acompañamiento. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley de educación, aquí la ley 28044. Nos dice que abarca una amplia gama de condiciones, ¿sí? De condiciones y la definición se basa en un enfoque inclusivo que reconoce la diversidad de los estudiantes. Si hablamos acerca de este enfoque inclusivo como tal, existen diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias? Las diferencias están enfocadas en base a sus propias necesidades educativas. Y si hablamos acerca de estas necesidades educativas, podemos tener distintas necesidades educativas que, bueno, de alguna forma se pueden evidenciar dentro del aula, ¿no? Porque muchos presentan estas necesidades en base a, bueno, alguna condición médica. Por ejemplo, si hablamos de discapacidad física, son las limitaciones en el aspecto motor, es decir, al momento de trasladarse, tienen dificultad en la movilidad o en el control motor, ¿no? Si hablamos sobre la discapacidad sensorial, estamos hablando acerca de un problema que está vinculado con el aspecto de la visión o audición. Si se habla de discapacidad cognitiva, son dificultades en el aprendizaje, ya sea en el proceso de atención, de procesamiento de información o de evocación de información. En el TEA, ya, trastorno de espectro autista, aquí los estudiantes tienen condiciones que se afectan en el proceso de comunicación y habilidades sociales. No se pueden expresar bien, tienen problemas en el aspecto de comunicación y demás, ¿no? Y pues tenemos las necesidades educativas transitorias, porque son situaciones temporales que requieren algún tipo de apoyo específico. Por ejemplo, si hablamos acerca de estudiantes que tienen problemas de conducta y esto hace que su proceso de enseñanza-aprendizaje no sea el adecuado, necesita un acompañamiento transitorio, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a estas necesidades, surgen distintas dificultades en este proceso de enseñanza-aprendizaje que están relacionados netamente con acciones, ¿ya? Acciones que pueda tener el individuo, ¿no? Y también vamos a hablar del TDAH el día de hoy, ¿sí? Primero tenemos las discapacidades del desarrollo, ¿sí? Estas son afecciones crónicas. Recordemos que el aspecto crónico implica el desarrollo de una enfermedad crónica significa mucho tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo, que afecta para
para esta discapacidad de desarrollo afecta su estado físico, su estado cognitivo, emocional o social. ¿Ok? Estas condiciones tienen un impacto significativo en este proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque puede presentarse como una discapacidad sensorial. Aquí está involucrado los sentidos netamente, ¿no? Es decir, se pierde la audición, se tiene una discapacidad visual, se tiene sordoceguera, ¿no? Entonces requieren enfoques pedagógicos adaptados, ¿sí? Incluso dentro de una institución educativa aquí en Perú, han, o instituciones universitarias, ¿no? Dentro de una universidad, se han colocado espacios, ¿ya? Para los estudiantes que tienen discapacidad visual. Para los que no pueden ver, se les ha colocado espacios o pequeñas líneas dentro del acceso peatonal para que se puedan dirigir, ¿no? Incluso salió dentro de una propaganda muy, se hizo viral este tipo de acciones en donde se juntaron distintas instituciones junto con una marca de, de cemento, me parece, y empezaron a colocar pues dentro de la vía pública, de la vereda, empezaron a colocar ciertos caminos para establecer en qué ubicación está la farmacia, el banco, el colegio y demás, ¿no? Dar indicaciones, y eso es algo positivo. Si hablamos dentro de una institución de enseñanza superior también, porque eso significa que están adaptando al estudiante a un proceso de acceso, lo que permite pues que tengan distintos momentos, situaciones, en donde su proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser superior, ¿no? Permite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿existen discapacidades físicas? Sí, hay muchas instituciones en donde se ha implementado el uso de rampas, ¿no? Instituciones públicas también, en colegios a lo largo de todo el litoral, donde tratan de explicar al estudiante que el uso de estas rampas se debe a pues la afectación de algún tipo de movilidad o control motor. Entonces, estas discapacidades físicas también son atendidas. En trastornos de la comunicación, netamente se abarca lo que es trastorno del habla y del lenguaje. También vamos a hablar de trastorno del lenguaje y vamos a esclarecer ahí unas diferencias, como la tartamudez o espasmofemia, o la afasia, ¿no? Que afectan la comunicación verbal y no verbal. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con el TEA. ¿Sí? Porque a lo largo de las clases han estado haciendo muchas preguntas acerca del TEA. ¿Cómo es que yo puedo identificar a un estudiante con TEA? ¿Cierto? Entonces, si se tiene el concepto, me parece que les va a ayudar bastante a poder esclarecer ciertas dificultades al momento de identificar. Recuerden que ustedes como tal no van a realizar un tipo de diagnóstico, no. Lo que hacen es una presunción, ¿ya? O sea, son signos de alerta que tú dices, ok, este estudiante posiblemente tenga este indicador y como tal requiero derivarlo a una institución para que pueda ser atendido, ¿sí? El TEA es un trastorno de neurodesarrollo caracterizado por dificultades en la comunicación social y comportamientos repetitivos estrictos, ¿no? Criterio de diagnóstico, dificultades persistentes en la comunicación e interacción social, en múltiples contextos, patrones de comportamiento, el acto de estar repitiendo acciones, ¿no? Intereses o actividades restringidas, no pueden movilizarse muy bien, posiblemente. Existen ciertos factores o ciertas situaciones estresantes en las cuales ellos no pueden controlar, ¿no? Y tienden a estallar, a gritar, a empujar, por ejemplo. Síntomas son presentes desde las primeras etapas de desarrollo que causan un deterioro significativo en el funcionamiento social, ocupacional u otras áreas importantes. Por ejemplo, aquí en Perú, en el MINSA, en el Ministerio de Salud, lo que nosotros hacemos es aplicar
una entrevista de tamizaje de neurodesarrollo que va desde los 0 hasta los 3 años, 2 años, 11 meses y 29 días. Se le pregunta al padre de familia. Y dentro de estas preguntas hay indicadores de riesgo, hay un criterio diagnóstico. Por ejemplo, si este niño que tiene 2 años grita con sonidos fuertes, con el sonido de la licuadora, con el sonido del automóvil, con cualquier sonido fuerte, se pone a gritar, ¿no? O sea, no le gusta, se tapa los oídos, empieza a realizar movimientos con las manos, el propio balanceo de atrás hacia adelante también. El aspecto de llamarlo por su nombre y que no exista contacto visual, ¿no? El aspecto de señalar algún objeto, si estás cargando al niño que tiene 2 años y señalas un objeto que es de llamar la atención, lo ideal es que el niño voltee y observe el objeto que está señalando, pero si no lo hace, entonces son pequeños indicadores. Si bien es cierto, no lo puedes diagnosticar como tal, son indicadores. Ahora, ¿qué pasaría si es que no tuviera 2 y tuviera 5 años o 6 años, ¿no? O 7 años? ¿Cómo es que yo puedo observar estos indicadores? También hay un cuestionario de capacidades y dificultades que está vinculado a esto, ¿no? Que se hace, se le pregunta al padre. Por eso es que los padres tienen que ser muy observadores con sus hijos, ¿sí? La situación del aspecto de reconocer emociones, ¿no? ¿Tu hijo reconoce las emociones? Eso también se le pregunta al padre de familia. La situación de poder compartir, comparte, juega con otros niños o no, se ve mucho el aspecto social, porque ahí es donde se puede observar comportamientos o conductas que afectan su desarrollo, pues, su funcionamiento social, ¿no? Su desarrollo dentro del aspecto social. Recuerden que la clase pasada hemos hablado acerca del desarrollo socioemocional y eso también está involucrado en este proceso, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez que ya hemos observado estos indicadores del espectro autista, ¿cómo es que ustedes como docentes, tal vez en un aula, puedan identificar estos criterios? Primero, la observación de conducta. ¿Qué pasa si Pepito está solo en el salón, ¿no? Y a la hora de recreo quiere quedarse en una esquina, no hace contacto visual, no juega con los demás. Ojo, una cosa es que sea muy tímido y que no quiere interactuar, y algo completamente distinto es la acción de no me toques, ¿no? No quiere tener ningún tipo de contacto, ¿sí? Para de un lugar a otro, simplemente empieza a realizar movimientos, empieza a tapar el rostro, la cara, no tiene una buena complexión, no se para de manera erguida, sino en curvatura y demás, ¿no? Empieza a temblar o a hacer movimientos con los dedos. Esas son conductas o patrones restrictivos y repetitivos, ¿sí? Entonces, el aspecto de observación de conducta es crucial. También está la entrevista con los padres, ¿no? Se puede llamar a los padres o a los cuidadores, ¿sí? Con quien esté Pepito viviendo, y se le puede realizar preguntas, ¿no? ¿Desde hace cuánto lo ha visto así? Los padres a veces justifican esta acción y tienden a decir, no, es que Pepito es muy tímido, ¿no? Es que es muy tímido, por eso le gusta estar aislado y le gusta moverse así, porque está escondo, ¿no? O sea, no hace daño a nadie. Ok, pero necesita una evaluación. Por eso es que se aplica una entrevista de diagnóstico de autismo, que es el ADI, o un cuestionario de observación del autismo, que es el ADOS. Ojo con esto, no es algo de que, ya, yo lo voy a aplicar y yo observo y ya, su hijo tiene TEA. No, son indicadores de evaluación. O sea, es algo que como docente y estás en el aula, tú lo puedes observar y le puedes decir a la madre, porque no puedes generar cierto impacto en la madre y decirle, tu hijo tiene TEA. No. Solicitar un informe neuropsicológico, porque es importante que pase por el pediatra, que el pediatra lo derive al neurólogo, que se le haga sus estudios, después que reciba una evaluación psicológica, una evaluación completa, ¿no? Para poder realizar algún tipo de diagnóstico como tal, ¿ya?
Lo que ustedes están haciendo es observar estos signos de alarma y decir, ok, yo estoy observando estos signos de alarma y como tal, es necesario que pase por una evaluación más especializada, ¿sí? Una evaluación. Ustedes no pueden proporcionar ningún diagnóstico respecto al TEA, ¿no? Muchos profesionales, si no están capacitados, no son especialistas, no pueden realizar este tipo de diagnóstico porque se estaría convirtiendo iatrogénico, ¿no? Muy bien, respecto a los estudiantes del TDAH, aquí es donde variamos un poquito, cambiamos un poquito la situación y decimos, si estamos hablando acerca del TDAH, que este es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cabe resaltar que existen tres tipos. El primero, que es TDAH con predominancia en atención. El segundo, con predominancia en hiperactividad. El tercero es el comórbido, que está fusionado, que tiene indicadores de atención y de hiperactividad. ¿Ok? Este también es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente de inatención y puede estar relacionado con la hiperactividad, impulsividad o cualquiera de ellos, ¿ya? Que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo como tal, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser los criterios? Primero, puede existir presencia de falta de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿ya? Que requieran síntomas persistentes antes de los 12 años de edad. Ojo con esto. En al menos dos contextos, ¿ya? Si hablamos de contextos, hablamos de áreas. ¿En dónde es que se puede evidenciar este tipo de conductas? Primero en casa y después en el colegio, ¿no? Dentro del aula de clase. Y que causen un deterioro significativo en el funcionamiento social, académico u ocupacional. Ahora, ustedes me dirán, pero como tal, ¿cómo es que yo lo podría identificar? Por ejemplo, si tiene indicadores de atención, es aquel estudiante que tiene dificultades para realizar o terminar una actividad como tal. Por ejemplo, estoy observando la pizarra, pero mi atención no es sostenida, ¿no? Y de repente pasa una mosca y veo la mosca, luego veo el cuaderno, luego veo otra vez la pizarra. Y digo, uy, ¿de qué está hablando? O le haces una pregunta y no te escucha bien, no te entiende bien porque su atención está enfocada en otro lado. Y cuando le pides una respuesta, te responde cualquier situación, ¿ya? Te da cualquier tipo de respuesta que no esté involucrada con esa situación que le has preguntado. Falta de atención, ¿ya? En el caso de hiperactividad es el que se está moviendo constantemente. Ojo, el acto de moverse puede ser, me levanto de mi carpeta, me voy a, a molestar a mis compañeros y de ahí regreso a mi carpeta, ¿no? Me pongo a saltar, me escondo debajo de la carpeta, qué sé yo. No puede estar en su propio lugar. Pero hay algunos que sí pueden estar en su propio lugar, pero ¿qué hacen con la mano? Empiezan a mover la mano, o empiezan a mover el pie, o están mordiendo el lapicero. Eso es lo que ocurre. Entonces, ante esta situación, es que existe indicadores de hiperactividad. Impulsividad es la reacción ante cierto estímulo, pero esta impulsividad tiende a ser agresiva. ¿Cómo es eso? El estudiante está jugando partido, por ejemplo, y alguien lo empuja para quitarle la pelota, entonces él reacciona, se queda parado y lo tira al suelo y le quiere pegar. Eso es lo que se observa dentro del proceso de juego, ¿no? Se muestran acciones impulsivas, ¿sí? Ahora, por ahí hay una pregunta de Mariluz. Dice, ¿el TDAH y la hiperactividad son iguales? No son iguales, ¿sí? La hiperactividad, ¿ya? Es un indicador de TDAH. Como tal, necesita también la hiperactividad cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, yo te estoy colocando situaciones aisladas para que observes cómo es que es una hiperactividad. Pero si yo observo que Pepito
que está sentado en su carpeta, se pone de pie, molesta a su compañero, así, hace un montón de alboroto dentro del aula, yo no puedo decir que Pepito tiene TDAH, porque para eso, para nuestro manual para los psicólogos, que es el DSM, y ahorita estamos en la quinta versión, para el DSM-5, hay 8 indicadores, hay como 8 ejemplos, de los cuales se tiene que cumplir como mínimo 4 o 5, como mínimo, para decir que tiene hiperactividad y que forma parte del diagnóstico del TDAH. Y estas acciones no es de una semana a otra, no es que, ya, Pepito se porta así esta semana, la próxima semana Pepito se porta bien, se queda sentado, la siguiente nuevamente se mueve y después no. Es que es constante. Esto se va a ver a lo largo de las semanas y no es por una semana ni dos, es por un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y se le hace pregunta al padre de familia, ¿hace cuánto Pepito está así? Si es que está en los años anteriores, también ha recibido algún tipo de conducta que se evidencia de esa manera, ¿sí? Así que tengamos mucho cuidado con los tipos de diagnóstico. ¿Son indicadores que se pueden observar? Se observa. ¿Y qué pasa cuando se trabaja con todos ellos de manera conjunta? Entonces ya estamos hablando de un posible TDAH. ¿Ok? ¿Y cuáles vendrían a ser los indicadores de evaluación? Bueno, primero se evalúa la atención, la impulsividad y la hiperactividad. Hay una escala muy conocida que es la escala de Conners, que la aplican los psicólogos dentro del proceso de evaluación clínica, ¿ya? Y esta escala te ayuda a medir la falta de atención, o sea, la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, ¿sí? También se considera, pues, el rendimiento académico, la adaptación social, y se realizan observaciones, pues, directas en diferentes contextos para saber cuál es el ambiente, ¿no? ¿Qué pasaría si Pepito solamente se porta así en un colegio? No se porta así en casa, ni cuando sale a alguna reunión, ni en el parque, Pepito está tranquilo. Entonces, yo puedo decir que estamos hablando acerca de un trastorno del neurodesarrollo. No, ¿verdad? Hay ciertas acciones que tienen que involucrarse en muchos más ambientes y se debe evidenciar. Por ejemplo, si tú estás viajando en el tren y estás observando que un niño está que se mueve de un lado a otro, que empieza a gritar, que dice estoy aburrido y empieza a mover sus pies y se pone de pie y se sienta y está empujando. Entonces tú dices, wow, el estudiante es hiperactivo, sí, es hiperactivo, pero eso no significa que tenga TDAH, ¿no? Sino estás observando la conducta en ese momento que es hiperactivo, ¿cierto? Y eso, el aspecto de hiperactividad, ¿puede disminuirse, puede cambiar? Porque para eso necesitan una terapia conductual. La hiperactividad sí se puede mejorar a través de terapia conductual. Mientras más pronto sea el diagnóstico, entonces va a ser mucho más práctico para un proceso de intervención. ¿Ok? Indicadores de evaluación. Tenemos, aparte de la escala de Conners, también hay observaciones directas en diferentes contextos, como ya les mencioné, y esto está en diferentes áreas. O sea, es necesario que ustedes realicen realicen la observación en los ambientes, ¿no? Ustedes, si es que tienen hijos, observen a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mariluz observa que le han realizado algún tipo de diagnóstico y es exclusivamente de hiperactividad, ¿no? Entonces aquí es donde se puede observar ello, ¿ok? Muy bien, interesante, interesante. Por ahí también Nicolás ha realizado una pregunta donde dice, qué se debe hacer frente a un niño con conductas agresivas y antisociales frente a la amenaza de sus compañeros frecuentes que amenaza a sus compañeros y docentes en el aula? Bueno, aquí ya estamos hablando de un trastorno de conducta como tal, ¿no? Puede ser un negativista desafiante, ¿sí? Normalmente es que el aspecto de agresividad no es que al estudiante se le haya ocurrido de la noche a la mañana, ¿no? Se tendría que evaluar el contexto.
¿Qué es lo que pasa si es que este estudiante crece en un ambiente muy conflictivo, ¿no? El estudiante no nace agresivo, o sea, se vuelve agresivo a raíz de ciertas circunstancias. Tendremos que averiguar qué es lo que está pasando en su entorno familiar, sobre todo, para saber por qué está realizando estas conductas agresivas. ¿Sí? En el caso de hiperactividad, impulsividad, conductas agresivas, conductas antisociales, sí. Se tendría que segmentar, ¿no? Se tendría que separar, pero la terapia conductual sí ayudaría bastante en ello. Muy bien, ahora vamos con el lenguaje como tal. Hay distintos tipos de trastorno, de lenguaje receptivo y lenguaje expresivo. ¿Qué creen ustedes que a lo que me refiero yo respecto al lenguaje receptivo? A ver, los leo. O expresivo. Si hablamos cerca, vamos a ver si están pilitas, si están aquí conectados. Ah, receptivo, entender el lenguaje de los demás. Interesante, interesante, porque es el aspecto de receptivo, ¿no? Recepcionar la información para transformar esta información e interpretar la información, ¿no? Y el aspecto expresivo está relacionado a cómo yo expreso. Bueno, me expreso de manera literal y cómo yo menciono, digo el mensaje, ¿no? Porque esto es como tal, es crucial, incluso esto lo vemos dentro del proceso de terapia, porque nosotros cuando queremos informar algo, lo que queremos expresar, muchas veces lo tenemos aquí y decimos, lo que yo estoy expresando, yo lo estoy pensando, pero lo que piensas no es lo mismo lo que dices. Y lo que tú dices no es lo mismo lo que él escucha, o sea, el otro escucha. Y lo que el otro escucha no es lo mismo lo que interpreta. Entonces está el aspecto de pensar, decir, escuchar e interpretar. Mira, la información se va perdiendo. Entonces, aquí está relacionado el proceso del habla y la comunicación en general. Si estamos hablando de un lenguaje receptivo y expresivo, tú le puedes decir al estudiante que lea una oración en donde te dice, la niña tenía capa roja y le preguntas, ¿de qué color era la capa? Te va a decir verde. Entonces, ¿de dónde sacó el verde? ¿No? ¿Cuál fue el lenguaje receptivo? ¿Cierto? O cómo es que está interpretando el aspecto de colores. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa la pronunciación, se evalúa la comprensión del lenguaje, se evalúa la gramática, la forma en cómo está escribiendo, ¿sí? Cómo es que está escribiendo el menor. Eso también se evalúa, porque no es solamente el aspecto del lenguaje expresivo a través del habla, sino también está relacionado en la escritura, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos, y hay tipos de comunicación, la verbal y no verbal, ¿no? La comunicación escrita también está involucrada, el aspecto de gestos y demás. Ahora, si hablamos del desarrollo intelectual, no se preocupen que el día de hoy, justo más adelante, les voy a explicar qué actividades tienen que fomentar dentro de los estudiantes, en los estudiantes, para que ellos puedan realizar ciertas acciones, ¿ya? Y puedan potenciar sus habilidades, ¿ok? En el caso del desarrollo intelectual, aquí ya tenemos limitaciones en el coeficiente intelectual, porque su comportamiento ocasionalmente no es un comportamiento adaptativo, se genera igual antes de los 18 años. ¿Cómo es que se puede diagnosticar? Mediante pruebas de inteligencia, evaluación del funcionamiento intelectual de manera general, o sea, se mide el coeficiente intelectual,
¿sí? ¿Y qué es lo que se evidencia? Deficiencias en el razonamiento, en la resolución de problemas, en la planificación, en el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y demás, ¿no? Que está netamente vinculado con sus, bueno, con el funcionamiento intelectual, ¿sí? ¿Cómo es que se puede evaluar o calificar? A través de una evaluación o una prueba psicológica, ¿no? También se puede observar a través de su rendimiento académico, cómo ha sido su rendimiento académico a lo largo de los años, ¿ya? Se puede realizar la aplicación de pruebas estandarizadas. Por ejemplo, en la escala Wechsler, que son las que se sugieren, es una escala completa, ¿sí? Así como el WI5 o el WISE. El WI5 está dirigido para estudiantes que tienen 8 años, 7 años en adelante, ¿no? 7 años y medio en adelante, hasta los casi 17 años, ¿no? El WISE está dirigido para adultos, ¿no? Desde los 17 años en adelante. Ese es el WISE. Pero ambas miden, son del mismo autor, de Wechsler. ¿Y qué es lo que miden? Miden 15 subpruebas. Y en estas subpruebas no solamente ven el procesamiento de información, ven el lenguaje, la memoria, o sea, es una prueba, pero tiene 15 subpruebas y cada prueba mide algo diferente. Hasta el aspecto de buscar los símbolos. Encuéntrame el cuadrado rojo y tienen que buscar el cuadrado rojo, ¿no? Entonces, eso es lo que se observa en el menor. Se observa no solamente un aspecto, sino de forma general cuáles son las dificultades que tienen estas subáreas. Por eso es que estas pruebas son completas, ¿sí? Obviamente, su aplicación demora aproximadamente hora y media, hora con 45 minutos. Es muy amplia la aplicación, por eso se sugiere realizarlo en varias partes. Para poder observar pues cuál es la dificultad y cuál es el área en cuestión que requiere mucho más eh, tiempo de aplicación e información al respecto. ¿Sí? Muy bien. Ok, interesante, Gloria. Aquí en el caso de Gloria, por ejemplo, puede ser que el estudiante tenga algún tipo de trastorno en neurodesarrollo. Ojo, el caso que expone Gloria, ya, es un caso muy interesante y está relacionado netamente al aspecto emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, conocí un niño que dejó de hablar. O sea, el niño sí puede hablar, pero dejó de hablar. ¿Y por qué dejó de hablar? Posiblemente por sus compañeros, por la situación, no le agradó el contexto, qué sé yo, el ambiente, ¿no? Entonces, consultarle a la madre si en casa habla, porque si en casa habla y te dice, uy, sí, es un parlanchín, entonces hay algo que está desagradándole dentro del colegio, ¿no? Que le ha causado mucha impresión, que no quiere hablar al respecto, ¿cierto? Entonces, ahí sí sería netamente un aspecto emocional. Pero si tu mamá también está preocupada y dice, no sé, de la noche a la mañana en casa tampoco habla, estoy muy preocupada, entonces ya es necesario una evaluación, ya, neurológica sobre todo para saber si existe algún tipo de alteración, para ver si es que tiene dificultades dentro del trastorno del lenguaje. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Sigamos entonces. En cuanto a la discapacidad intelectual, se observan distintas categorías. En el coeficiente intelectual, cuando yo puedo decir que este estudiante tiene, ahora se llama discapacidad intelectual, sí, o retardo mental, ¿no? Pero si tiene una categoría de leve, que es de 50, 70 aproximadamente, aquí es donde tienen habilidades académicas básicas, pueden aprender, pero es un proceso mucho más lento, ¿ya? Puedes funcionar, o sea, sigue la instrucción, pero es un poquito más lento en ese proceso. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en su casa, a Pepito le han enseñado a poner agua a hervir, es un ejemplo, tiene 9, 10 años. Pero yo le llamo por teléfono y le digo, Pepito, por favor, pon agua a hervir. Ya.
¿Sí? ¿Qué me dijo? Y se olvida. Y no lo hace. Y cuando llega, sé que me mandaste algo, pero no me acuerdo qué es. Y tú le enseñas cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de amarrarse los zapatos. Quiere amarrarse los zapatos, le enseñas cómo hacerlo y no le sale, no lo hace. Y lo repites, y año tras año le enseñas, le enseñas, le enseñas, le enseñas, y el proceso es muy lento. Y una vez que aprende, lo hace despacio, ¿no? Eso es algo que se observa. En el caso del proceso de aprendizaje, aprenden las cosas, aprenden los temas, pero también el proceso es muy lento y en ocasiones tienden a demorarse tanto en aprender que el profesor tiene que avanzar y ya no se le puede ayudar más, ¿no? Simplemente ya dejó de intentar. Eso es lo que pasa con estudiantes que tienen discapacidad intelectual leve, ¿no? O el famoso retardo mental, ¿sí? Ahora, en el caso de moderada, ya tenemos otros indicadores, porque aquí eh, puede hacer actividades, pero es necesario que exista un apoyo. ¿Sí? Un apoyo en supervisión, un apoyo de estar observando qué es lo que está haciendo, porque no puede, en algunas ocasiones no tiene control incluso sobre su propio cuerpo, ¿no? No tienen la percepción en cuanto al espacio. Por ejemplo, yo observo que soy de contextura gruesa y quiero ingresar en un espacio reducido, el que presenta una discapacidad intelectual moderada va a tratar de ingresar y dice, pero yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y no se da cuenta la propia percepción de su propio cuerpo, ¿no? Y no puede ingresar a ese espacio. Y se enterquece y dice, pero yo sí puedo, cuando en realidad no es así. El indicador severo, ¿no? Con discapacidad intelectual severa, aquí sí puede aprender actividades básicas, pero de autocuidado. ¿Qué me refiero con autocuidado? Lavarse la cara, lavarse las manos, cepillarse los dientes, ¿no? Propio autocuidado, pero sí requiere un apoyo significativo. O sea, no es que lo vaya a hacer solo, se despierte y lo haga solo, no. Sí o sí requiere un apoyo significativo. O sea, tú tienes que estar moviéndole la mano para que pueda cepillarse los dientes, porque incluso hasta el aspecto de sujetar se le puede caer, ¿no? Son situaciones. Eh, y el profundo es que el apoyo pues es constante, no va a poder realizar actividades básicas de la vida diaria, es necesario que alguien realice las tareas por este tipo de pacientes, ¿sí? Ah, ya. Bueno, según lo que me comentas, Gloria, sí, sí, porque los golpes en la cabeza pueden afectar zonas específicas, ¿no? Del lóbulo temporal, el lóbulo parietal hace que pierdas el equilibrio y si existe una inflamación, hay un área de Broca, área de Wernicke, que está vinculado netamente a la articulación y comprensión del lenguaje, y esas zonas han podido generar algún tipo de inflamación en el cerebro y por eso es que no puede hablar. O sea, ahí estamos hablando de un aspecto médico como tal. Yo te sugeriría que sí, que le orientes a la mamita para que pueda llevarlo a un establecimiento y le haga la atención oportuna, ¿ya? No solamente puede ser un aspecto emocional, el emocional por la impresión de que se cayó y demás, eso también genera una impresión, claro está. Si no hay lesiones neurológicas y todo está ok, entonces es un aspecto emocional. ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué es lo que sucede, nos dice Luz Beni, con estudiantes con coeficiente intelectual límite y cómo se puede apoyar? Bueno, en los colegios tengo entendido que el límite está vinculado al aspecto de capacidad intelectual leve, ¿no? Porque justo están en esta disyuntiva. Ahora, hay otra normativa en donde el límite sí está catalogado como un aspecto severo, ¿no? Pero lo que sí te sugeriría es que si es que estamos hablando de un problema de coeficiente intelectual, es primero relacionarnos mucho con las acciones próximas que puede tener el estudiante, ¿sí? Con juegos, dinámicas, pero relacionado a lo que él puede hacer. O sea, está bien, tiene algún tipo de discapacidad intelectual, pero observa algo que el estudiante priorice.
Por ejemplo, hay muchos que les gusta pintar, colorear. Entonces, es tratar de preguntarte qué es lo que te gusta hacer, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Porque el aspecto del límite está entre lo que es normal y lo que es discapacidad intelectual. Justo en ese borde que está relacionado a discapacidad intelectual leve, ¿no? En ese borde es donde el estudiante necesita intervención. Por eso es que se le llama límite. Ahora, Mm, ¿qué es lo que te sugiero? Que sea, si es que observas que tiene mayor dominio en el aspecto motor, en el aspecto intelectual, entonces que todo sea vivencial para él. El aspecto de salir, explorar, contar, ¿no? Por ejemplo, quieres trabajar con los números. Ok, necesito que vayas al patio y que me cuentes cuántos tachos de basura hay, ¿no? Es un ejemplo. Él necesita salir, explorar, porque es mucho más, bueno, la actividad que realiza es mucho más motora, ¿no? Si estamos haciendo actividades de manera intelectual, yo te sugiero que empieces con pupiletras, con rompecabezas, ¿no? Con actividades de juego, si quieres control en el dominio de la escritura como tal, que haga su palmer, ¿ya? O sea, que haga figuras guiadas a través de puntos y después él puede hacerlo solo, que empiece a dibujar con limitaciones, me refiero a que primero un cuadrado, luego un triángulo, luego fusiona el cuadrado con el triángulo y darle zonas específicas para que no se salga de la figura, ¿no? O darle esas láminas donde vienen dibujitos para que pueda pintar, ¿sí? Hay cuadernos también. Es como, no es como atrasarnos, sino es que se empieza desde cero con ellos, ¿sí? A pesar de que lo puedan hacer, es darle la oportunidad de hacer, ¿ok? Las estrategias tienen que cambiar, eso también. Las estrategias tienen que cambiar. Bueno, sigamos. Ahora, si tienen dificultades en el aprendizaje, es necesario que sean atendidos por profesionales especializados, ¿sí? Psicólogos escolares, los neuropsicólogos, los educadores especiales y sobre todo que reciban un apoyo dentro de la institución, porque es necesario que el docente sea capacitado para saber cómo trabajar con este tipo de estudiantes. ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje? Algunos diagnósticos. Tenemos, por ejemplo, dislexia. O sea, el aspecto de dificultad en la fluidez lectora, en la comprensión lectora. Incluso en el aspecto de escribir, que escriben las letras al revés, ¿no? Discalculia, dificultades en la comprensión, conceptos matemáticos, igual, ¿sí? No tienen noción acerca de las cantidades. Si estamos hablando de trastorno del procesamiento auditivo, dificultades en la interpretación y procesamiento de información auditiva, ¿no? Yo le digo pera y dice manzana. No existe una comprensión del lenguaje hablado. Entonces, aquí hay un problema específico de la audición. En el caso del aspecto visual, tienen dificultades en la escritura, en la lectura. O sea, no logra identificar bien las palabras. Se parece al Chavo del Ocho, ¿no? Que en lugar de decir una palabra, dice otra, ¿cierto? El procesamiento visual tiene, se puede de alguna forma realizar algún tipo de intervención, siempre y cuando esté relacionado con aspectos netamente, pues, visuales, ¿ya? O sea, no colocándole lentes ya se solucionó, no, sino es ver específicamente cuál es el problema. La evaluación e identificación de estas necesidades educativas especiales, para esto es un proceso, ¿sí? Primero, lo que se debe hacer es observar al estudiante, observar. Se aplica una evaluación inicial, no es que el estudiante se sienta, toma, te doy una prueba, no. Una evaluación inicial, entrevista a los padres, ¿no? Pasa por un proceso de atención médica, ¿ya? Porque esta evaluación tiene que ser multidisciplinaria, o sea, tiene que pasar por todos los profesionales para realizar recién un diagnóstico. Una vez que pasa por todos los profesionales, se hace una identificación de qué, de necesidad educativa especial. Se identifica y se deriva con profesionales especializados para que reciba su tipo de terapia.
y se hace un plan, un programa individual exclusivamente para ese estudiante. ¿Con quién? Con ayuda de los padres y con ayuda del personal escolar. Me parece que al momento de trabajar con instituciones, los psicólogos educativos también intervienen, ¿no? Porque ellos están encargados de informar a los padres de familia que los estudiantes, bueno, a los padres no, a los docentes, que esos estudiantes tienen necesidades educativas especiales y por eso necesitan una atención, una evaluación diferente, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo estuve atendiendo a un estudiante que era sordomudo, o sea, no lograba expresar bien, solo decía ya, y recién estaba aprendiendo el lenguaje de señas. Entonces, eso llamó bastante mi atención porque necesitaba una evaluación psicológica. ¿Se requiere también que el psicólogo sea especialista? Sí, de lo contrario se va a dar un mal diagnóstico. ¿Y qué pasaba en el colegio? En el colegio lo habían catalogado como un alumno problema, ¿no? Un alumno que solo grita y demás, pero no se daban cuenta que su lenguaje era limitado, que tenía un problema de escucha y de habla, ¿ya? Y que eso hacía que su lenguaje sea limitado. Y recién estaba aprendiendo el lenguaje de señas. ¿Sí? Entonces, está también el aspecto de involucrar a los profesionales, ¿ya? ¿Por qué? Si hablamos de acerca de las estrategias de intervención, tenemos pues la evaluación individualizada, donde se identifican las necesidades específicas y origen de las dificultades. Tenemos pues adaptaciones curriculares, en donde necesariamente se tiene que adaptar el contenido, las actividades, evaluaciones a las necesidades del estudiante. Si yo sé que el estudiante, por ejemplo, tiene problemas visuales, yo no le voy a poner una imagen y decir, encuentra a Nemo. No puedo, porque tiene dificultades visuales. Tal vez será, escucha esta grabación y dime qué has entendido, ¿no? O sea, el aspecto de identificar las necesidades. Cuán importante es aprender a identificar estas necesidades, ¿ya? Y pues las metodologías activas, ¿no? Metodologías que van a fomentar la participación activa de los estudiantes o del estudiante, ¿sí? Ahora sí, vamos en estos minutos que tenemos, porque en realidad necesidades educativas especiales es un tema muy interesante, un poquito amplio, pero es crucial para que ustedes, si son docentes, puedan aplicar y reconocer dentro del aula. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que nosotros, como docentes, podemos hacer? ¿Cómo es que yo me puedo involucrar en este proceso con este tipo de estudiantes? Porque es un plus para mí, ¿no? A mí me gustaría que él entienda realmente que hay acciones que puede realizar dentro del aula y cómo es que yo puedo realizar esas acciones. Entonces, veamos. Primero vamos con la dislexia, ¿sí? La dislexia, ¿qué actividades puedes hacer? Como tienen dificultades en la expresión de la palabra, ¿sí? O el aspecto de leer, tal vez comprender lo que se lee, lo que se sugiere es, primero está el juego de palabras, como tal, ¿no? Utilizar juegos de palabras para mejorar la fonética, la fluidez lectora, ¿sí? Uso de software educativo. Hay algunos software educativos, hay algunas plataformas, páginas web en donde se puede utilizar bueno, juegos y demás para mejorar este problema que está relacionado con la dislexia. Ahora, por ejemplo, el acto de mejorar la fonética, ¿y cómo te das cuenta? A través de un dictado. Pues fácil, dictado. ¿Sí? Tú le dices, a ver, voy a hacer un dictado, todos saquen una hoja, y ya, y ahí tú identificas. Tú identificas cuáles son esos problemas, ¿no? Con los estudiantes como tal, ¿ok? Ahora, una de las actividades que yo utilizo bastante son las palabras inventadas, ¿sí? Donde tienen que pintar, tienen que colorear
poner una X, tachar, si es que no les alcanza el tiempo, la palabra que está inventada. Y te dan 2 columnas, ¿sí? En cualquiera de ellas, ojo, es por fila, o sea, trabajas así horizontalmente, ya, hay 2 columnas. Y te fijas primero en el bloque 1, ¿cuál es la palabra que está inventada? ¿Sí? Por ejemplo, pizarra y pizarra. ¿Cuál es la que está inventada? Ah, la que está inventada es pizarra, porque yo escucho pizarra, no escucho pizarra. Entonces yo pinto pizarra, ¿no? Siguiente palabra, camello o damello. ¿Qué es lo que se dice? ¿No? ¿Cómo es que se dice? Entonces el estudiante va a tratar de pintar la palabra que tiene dificultad. Mañuelo o pañuelo. Perro, rerro. Gato, garo. Tomate, potato. Totolate, chocolate. ¿Sí? Van a tener que pintar esa palabra que está inventada, ¿no? Porque existen dificultades, ojo, en ese proceso. Eso lo vamos, las dificultades en el aprendizaje, que es nuestra siguiente sesión, que es la sesión del día miércoles, te voy a poner muchos más ejercicios. Casos, vamos a trabajar con casos el día miércoles, así que te sugiero que te conectes, ¿ya? Tempranito para que no te pierdas la parte teórica y puedas identificar cómo es que estos casitos o cómo es que se pueden intervenir en estos casitos, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ahora, discalculia. Aquí tenemos actividades manipulativas o actividades de conteo. Las manipulativas se utilizan materiales físicos para tocar, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo dar una cajita y dentro de esta cajita puede tener varias fichas, ¿sí? Y estas fichas, ¿ya? Son como tarjetitas y parte de estas tarjetitas, lo que tú tienes que hacer es que el estudiante lo retire y lo vea, ya lo vea, lo cuente y demás. O sea, es el aspecto de manipular, ¿sí? Es el aspecto de tocar, es algo mucho más experiencial, mucho más físico. A diferencia de las actividades de conteo, que es con papel y con lápiz. Porque estas actividades de conteo se tiene que adaptar al nivel del estudiante. Por ejemplo, le colocan 2 cuadros, ya, así como está en el ejemplo, 2 cuadritos, y se le pide al estudiante que señale el lado que tenga mucho más círculos, ¿sí? A ver, señala o marca con una X o pinta. ¿Cuál es el que tiene más círculos? Ojo, no puedes darle tiempo al estudiante para que cuente, ¿ya? No vale contar. Tiene que marcar conforme el estudiante crea, ¿sí? Si tú le das tiempo para contar, trabájalo en 3 tiempos. Cuando no lo cuentas, ya cuando el estudiante no cuenta y lo hace así, en base a su propia percepción, para que puedas observar qué tan perceptivo es. Lo segundo es, cuando le permites contar y que lo haga lento, pausado, a su ritmo. Y lo tercero es cuando ya le das tiempo, porque el tiempo es un factor estresante. Entonces ahí también puedes observar si es que el estudiante tiene dificultades emocionales, ¿no? Y cómo es que se trabaja frente ante esta frustración. ¿Cómo es que trabaja el estudiante? ¿Cómo es que puede observar ese tipo de situaciones? ¿Ok? Sigamos, a ver, sigamos. Tenemos, a ver, las actividades en el aspecto de agresividad. Por ahí me estaban preguntando bastante cómo es que yo puedo trabajar con este tipo de estudiantes que tienen problemas y son agresivos, ¿no? ¿Cómo es que se puede trabajar con este tipo de estudiantes que son agresivos, ¿cierto? Entonces, en el aspecto de agresividad es enseñar técnicas de resolución de conflictos. Ya hablamos acerca de los conflictos la sesión pasada, pero vamos a volver a recalcar, ¿no? ¿Cuál vendría a ser eso del conflicto de forma pacífica? Primero, el tiempo fuera, la respiración es importante. Después de eso, es decir, expresar qué es lo que tú quieres. A ver, ¿por qué se ha generado el problema? ¿Cuál es el problema? Ya, ¿por qué se ha generado el problema?
¿cuál sería la alternativa de solución del problema? ¿No? Después de trabajar con esa alternativa de solución del problema, ahí es donde cada uno expone qué es lo que quiere para resolver un conflicto, ¿sí? Un sistema de consecuencias es explicarle cuáles van a ser las consecuencias ante sus conductas agresivas, ¿no? Si tú haces esto, entonces, consecuencia de tu conducta, vas a tener que hacer esto, 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 siempre explicando y se le advierte, ¿no? En niños más pequeños se trabaja con economía de fichas. Por ejemplo, si el estudiante no quiere realizar una acción y se muestra muy agresivo, llega al colegio y saca su cartuchera y bota todo al piso, lo vacía y lo tira, ¿no? Entonces, ahí viene la economía de fichas. Ok, Pepito, es momento de guardar. Preguntarle a Pepito por qué lo ha hecho. Tal vez Pepito tenga 5 años y no va a poder explicarte por qué lo hizo, ¿no? Simplemente lo quiso tirar. Entonces, decirle, ok, Pepito, vamos a ver, vamos a recoger. Es importante que aprendas a recoger. Y la mejor forma de aprender a recoger no es que tú te agaches y lo recojas, no, es que él se agache contigo y que los dos lo recojan juntos. Y poco a poco vas a ver que esa conducta se va eliminando o que Pepito va recogiendo solo sus cosas y ya no va a realizar esa acción. ¿Sí? No es gritarle, sentarlo, sujetarlo con fuerza, darle unas palmadas, no, de esa forma no va a aprender. ¿Por qué no va a aprender? Porque no sabes cuál es su entorno familiar. Tal vez Pepito ha sido criado en un entorno en donde solo gritan para comunicarse, solo gritan. Entonces él está acostumbrado a los gritos. Y cada vez que alguien se acerca, él hace esto. Se cubre. ¿Por qué se cubre? Porque ha, está viviendo en un ambiente de violencia o ha vivido en un ambiente de violencia. Entonces, es necesario que ustedes apliquen otras estrategias, ¿no? Hay mamás que gritan, empujan, jalan a sus hijos para que entren al consultorio, por ejemplo, cuando van a visitar al médico y el niño se pone a llorar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la enfermera para calmar? Hay algunas que les dan un abrazo y el niño se calma y a la mamá la hacen esperar sentadita. ¿Por qué? Porque la madre está acostumbrada a reaccionar de esa forma, pero nosotros hay que enseñarles al menor que hay otras acciones para hacer esto, ¿ok? Reforzar las conductas positivas. Estas conductas positivas con premios y reconocimientos. Ojo, los premios, ya hemos hablado de esto también. Los premios no es solamente te estoy dando o te doy algo, te doy una galleta, te doy un chupetín por hacerlo. No, no es solamente eso, ¿ya? Recuerda que puedes salir al frente, le puedes poner una carita feliz, ¿no? Así, en la frente, puedes reconocimiento cuando sale delante de todos. Eso también es algo positivo. Hay que reforzar las conductas positivas. Ah, mira, muy bien, te das cuenta cómo has podido ordenar esto. Si ves que el estudiante viene con el cabello largo, no, pero ¿por qué vienes con el cabello largo? No es un aspecto de evitar, es decir, me parece que tu cabello ya necesita un corte. Siguiente, es necesario que te cortes el cabello. Y cuando haces la acción de cortarse el cabello, tú dices, muy bien, te has cortado el cabello, mira, qué cambio, ¿te das cuenta? Entonces, le estás motivando al cambio, porque te das cuenta de esos pequeños detalles, ¿sí? Oposicionismo desafiante. Aquí tenemos a los estudiantes que tienden a levantar la voz, tienden a faltar el respeto frente a los demás, ¿no? Te responden, tú no eres mi papá, para que me llamen, o tú no eres mi mamá, ¿no? ¿Y yo por qué te tengo que hacer caso? Empiezan a responder de esa manera, ¿sí? Ante la autoridad. Ojo con esto, es ante la autoridad. En el aula, el docente. Si no está el docente, el auxiliar. Si no está el docente ni el auxiliar, el policía escolar. Ante la autoridad es que empieza a faltar el respeto. No es un aspecto de agresividad, voy y te empujo. No. Es un aspecto de levantar la quijada, mirarte a los ojos y responder. ¿Ok?
¿Qué es lo que se tiene que trabajar? Sistema de recompensas. Recompensas ante conductas positivas, igual que en el aspecto de agresividad. Ok, si estás escuchando, si puedes levantar la mano, si te comunicas de manera adecuada, es necesario que se haga un reconocimiento ante tu conducta positiva, ¿no? Ignorar las conductas negativas es, ojo, que no sean graves, ¿ya? Porque el aspecto de faltar el respeto, ponerse de pie y responder al docente, el docente tiene que realizar la corrección. Es necesario que realice la corrección. Y la corrección no va a ser llamarle o gritarle en ese momento al estudiante en el aula, ¿no? Es retirarlo del aula y decir, ok, perfecto. Me parece que tienes algún conflicto con mi persona, algún conflicto con la clase, algún conflicto con mi comentario, y esto se va a tener que solucionar, pero no lo vamos a solucionar aquí delante de tus compañeros, lo vamos a solucionar en privado. ¿Me acompañas, por favor? Y lo retiras del aula, ¿no? Con toda la educación posible. Lo retiras del aula. ¿Por qué lo retiras del aula? Porque este oposicionista desafiante va a involucrar o va a hacer que los demás también se porten de esta forma. Y este oposicionismo puede cambiar la acción a un aspecto agresivo. Y todos los estudiantes pueden empezar a gritar y hacer alboroto. Entonces, es necesario, o yo sugiero, que lo puedas retirar del aula para conversar. No decir, ya, ahora te vas a psicología, ya, ahora te vas a un auxiliar, ya, ahora te vas a dirección. No, es solucionar el asunto con el estudiante. Tú, y que exista algún registro, algún testigo, ¿no? Llamar a otro compañero de clase para que esté presente y con el auxiliar, o con el director o con el psicólogo para que puedan explicar qué es lo que ha pasado, ¿sí? Jamás solo con el estudiante en un ambiente cerrado, no, no. Porque el oposicionismo desafiante puede hacer que esa conducta se agrave, ¿no? Y empieza a gritar. Ofrecer al estudiante opciones, ¿sí? Para que sienta que tiene control sobre su propio comportamiento. ¿Cómo es eso de las opciones? El aspecto de decir qué acciones puede, no puede hacer, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, te doy opciones. ¿Me has faltado el respeto? Ok. Te voy a poner estas sanciones, estas medidas correctivas, ¿ya? No castigos. Castigos no. Son medidas correctivas. Medidas correctivas ante qué? Ante su conducta. ¿Para quién? Para el estudiante. Medidas correctivas. Tienes opción A, opción B, opción C. Tú eliges. ¿Cuál es la medida correctiva que deseas para ti? Le estás dando a elegir, porque él tiene que hacerse responsable de sus propias acciones. ¿Sí? Y medidas correctivas. ¿Ya? Ahora, vamos con el TEA. ¿Cuáles vendrían a ser esas acciones que se puede trabajar con el estudiante que tiene indicadores de trastorno espectro autista? Primero, recordemos que el TEA, de forma marcada, tiene dificultades en la comunicación y en la interacción social. Entonces, si hablamos acerca de comunicación, es importante el uso de imágenes, el uso de pictogramas, ¿ya? Por ejemplo, señala las partes de la cara, te das imagen para que pueda observar, ¿no? Son pictogramas. Pictogramas es dibujo, el dibujo en grande, la palabra en chiquito, pero son cortos, precisos, para que el estudiante pueda elegir, ¿sí? Igual con las habilidades de lenguaje social, cómo mantener una conversación. Tú no lo vas a decir, espero escúchame, pero escúchame, pero escúchame. No, no va a poder comprender, ¿no? Es realizar algún sonido para que el estudiante pueda prestarte atención, ¿sí? Ahora, si es que tiene dificultades en cuanto a los sonidos, sí se sugiere otro tipo de estrategia, ¿ya? Que si se abruma mucho ante los sonidos, entonces es quedarse en silencio y empezar a trabajar con mímicas, ¿no? El aspecto de ver o de enseñarle una moneda y que luego esa moneda desaparezca, es un ejemplo, ¿ya? En la interacción social es en actividades en grupo, como no les gusta mucho el contacto físico,
Mm, el aspecto de interactuar, por ejemplo, es intercambiar, ¿no? Intercambiar. Yo tengo aquí un lapicero, ¿no? Y como tengo un lapicero, ahora entrega el lapicero a tu compañero. Vas a tener que extender tu brazo y entregarle a un compañero, porque hay muchos que no saben compartir y lo sujetan de esta forma y empiezan a decir lapicero mío, ¿no? Que es mi lapicero. Entrégalo a tu compañero. A ver, si no lo suelta y lo tiene bien fuerte, empezar a sobarle los dedos, la mano, para que pueda abrir, que pueda soltar el lapicero y se lo pueda entregar, ¿no? Enseñar muy bien, ya lo sujetaste, ahora ven, te enseño, entrega el lapicero. Ese aspecto de lenguaje social, el aspecto de compartir, es importante que se aplique en el aula, ¿ya? Ahora, esta interacción social como tal, el aspecto de crear grupos, se les puede dar y enseñar habilidades de interacción social, se les puede trabajar también con fichas, ¿ya? Por ejemplo, aquí se observa que un estudiante le está dando una bofetada a otro estudiante, ¿no? Y tienes dos manitos. En una aparece con un símbolo verde que es como un check, o sea que está bien, y en la otra aparece con un símbolo rojo que es una X, o sea que está mal. El estudiante tiene que marcar con una X o tiene que señalar cuál haría, ¿no? ¿Cuál es la acción? ¿Por qué? Y tiene que explicarte por qué, ¿sí? Simplemente, ahora, hay muchos que no señalan, entonces, que muevan con su cabeza si está bien o si está mal, ¿no? Esa es la acción que se les puede dar. Igual la otra imagen, de la misma manera. Se utiliza bastante estos pictogramas, ¿sí? Estas imágenes grandes, porque son mucho más visuales. Hay muchos también que tienen conductas repetitivas en cuanto a los patrones o a los horarios, ¿no? Ahí sí es necesario que se realicen otro tipo de actividades para que rompan ese patrón. O ante la frustración de un cambio, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Ya? De eso no se vayan a olvidar, ¿ok? Muy bien. Y por último, tenemos pues estas actividades para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que lo he separado en tres grandes bloques. Tenemos primero atención, hiperactividad e impulsividad, ¿ya? Tres aspectos distintos dependiendo de la predominancia o si es comorbilidad, se aplica a todos, ¿ok? Actividades que se puede hacer. Primero tenemos el aspecto de atención. Se facilita la comprensión y el seguimiento de las tareas, ¿no? Si le dices, tienes que pintar, hay algunos padres que los dejan en un solo lugar y dicen, no te mueves si no terminas. ¿Qué podemos opinar frente a esto? No te mueves si no terminas. Pero si el estudiante no se va a sentir tensionado, frustrado, enojado, no va a terminar, lo va a hacer súper lento, lo va a hacer mal, no le estás dando la opción, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere? Trabajar con tiempo. Ok, ¿ves que esta aguja del reloj llega acá? Muy bien. O 5 minutos. 5 minutos y hacemos su pausa activa. Pausa activa, ponerse de pie, moverse, darse una vueltita en ese espacio para que el estudiante pueda realmente realizar otras acciones y no se sienta del todo frustrado ante esta acción, ¿no? Ante la tarea. Ayudar al niño a organizar la información y a mantenerse enfocado, ¿sí? El aspecto del enfoque. Yo no puedo pedirle a un estudiante que esté haciendo su tarea en casa 2 horas sentado, viendo la hoja y no pasa la hoja porque no entiende. De la noche a la mañana no se va a iluminar y va a decir yo lo voy a poder hacer. No. Muchos requieren apoyo y es necesario que el padre se siente a su costado para que haga la tarea con él, ¿sí? Utilizar señales visuales, auditivas para ayudar al niño a mantener la atención. Por ejemplo, hay muchos
¿ya? Que refieren el uso de objetos, tal como dice Nicolás. Hay muchos profesionales que sugieren y dicen, ok, para que te puedas concentrar y puedas hacer tu tarea, ¿ya? Pero esto está más relacionado con un aspecto de hiperactividad. Y necesitas estar concentrado, les dan una pelotita, antiestrés, me parece que es. Y puedes decir ya, manipula la pelota y avanza tu tarea. Entonces, o una mano va manipulando la pelota, ¿no? Y va leyendo, haciendo la actividad. Pero eso está más relacionado a un aspecto de hiperactividad, que está involucrado con la falta de atención, ¿ok? El aspecto de atención es más ejercicios visuales. Por ejemplo, está el aspecto de seguir órdenes. Mm, Por ejemplo, yo le digo, ok, sujeta una bolsa. Me sujeta una bolsa. Dentro de la bolsa coloco el lapicero y coloca el lapicero. Ahora, ahora, retira el lapicero con la mano izquierda. Entonces tiene que retirar el lapicero con la mano izquierda. ¿Sí? Tiene que aprender a seguir instrucciones. Así sean muy simples, una bolsa y un lapicero. Así sean simples. El estudiante necesita enfocarse a las actividades. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el uso del teléfono? Porque eso también les hablo mucho a los padres, los estudiantes, sobre todo los bebés, no pueden estar con teléfonos, ¿ya? Ni viendo la pantalla por largas horas, algunos 4, 5, 6 horas frente a un televisor. Imagínense cómo van a estar esos estudiantes. No, porque los sobreestimulan de manera visual. ¿Qué es lo que ocurre con el TikTok? Su foco atencional y los videos de TikTok son de 30 segundos. Entonces, imagínate, 30 segundos y uno hace así y sigue otro video de 30 segundos, otro video de 30 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un adulto está viendo esta aplicación, está viendo TikToks, y de un momento a otro parpadea y dice, wow, ya han pasado 2 horas y solamente he estado viendo TikTok, imagínate qué es lo que va a pasar en un niño. El cerebro procesa la información visual de manera mucho más rápida y los colores y la acción de estar cada 30 segundos haciendo esto va a hacer que el cerebro se sobreestimule y quiera hacer mucho más actividades, ¿no? O sea, es importante que se establezcan bien las actividades de atención con el menor. En lugar de eso, ok, le dejo una cara, completan el rostro, el borde del rostro y le digo, quiero que me dibujes una cara, quiero que me dibujes las partes de la cara, suficiente. O entras con muchas cosas y luego sales y vuelves a entrar y le preguntas, antes yo tenía un objeto en la cabeza, por ejemplo un sombrero, y ahora entré sin objeto. ¿Qué objeto era? Entonces el niño va a decir, no sé, no vi, porque no estaba atento. Es necesario que se fomenten actividades en donde el menor pueda responder las preguntas, ¿sí? Vamos ahora con hiperactividad. En el aspecto de hiperactividad, se tiene que permitir al niño moverse durante la clase para liberar energía. Pero este aspecto de moverse no es, Pepito, pero siéntate, Pepito, pero esto, Pepito, no es a cualquier momento. Es explicarle a Pepito, Pepita, mira, ahorita voy a explicar. Cuando diga pausa activa, todos se van a mover de su sitio. Todos se ponen de pie, dan una vuelta y luego se sientan. ¿Estás de acuerdo? Ya. Pero solamente lo vamos a hacer siempre y cuando tú puedas estar sentado. Si aún así tiene dificultades para estar sentado, que esté con su pelotita, ¿no? Moviendo la pelotita, aplastando la pelotita en su mano, ¿sí? Porque se tiene que permitir que es el acto de liberar energía. Incorporar actividades físicas en la rutina escolar para que el niño pueda quemar energía, el aspecto de correr, ¿no? El aspecto de correr. Hay muchos que les enseñan a sumar, por ejemplo, en el patio y hacen como un laberinto, como una especie de juegos, para que, y al final está la pizarra con la suma, ¿no? Entonces tienes que correr, saltar con el taburete, agacharse y demás, que al final hace la suma en la pizarra. De eso se trata. No es solamente sentarse, abrir tu cuaderno y que se pongan a copiar, no, sino es implementar actividades para que el menor lo pueda hacer. O con hula hula, ¿no? Se pone el hula hula en el piso y tiene que saltar sin sacar el hula hula con un solo pie
y tienen que llegar al otro lado para ayudarle a su compañero en la suma, en la resta, multiplicación o en cualquier otra actividad, ¿sí? Permitir al niño utilizar pelotas de ejercicio, esos que les digo que son antiestrés, o cojines de equilibrio para que pueda moverse mientras está sentado. Esos son cojines que son en forma de U, que se puedan, que están, que se ubican en los asientos, ya, esos también se pueden utilizar, ¿ok? En el aspecto de impulsividad, es como esa, puede estar relacionada a la impulsividad, no es lo mismo, la ira contenida, ¿no? Enseñar al menor, al estudiante, técnicas de relajación, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de respiración profunda, el acto de contar hasta 10, el acto de ir soplando como si tuviera una velita enfrente, ¿no? El definir las reglas claras, precisas, para que no haya dificultades en el hogar, para que no haya dificultades en el aula. ¿Es necesario esclarecer las reglas desde un principio? Sí. Y es necesario que a todos se les aplique la sanción, la medida correctiva a todos. Es necesario para que no existan los famosos favoritismos, porque dicen, no, es que es su favorito y demás. Entonces el estudiante también se puede ir contra el menor, ¿no? Contra el favorito. Ofrecer al niño opciones para que sienta que tiene control sobre su comportamiento. O sea, cuáles son esas opciones de las medidas correctivas. ¿Sí? Estas son solo algunas actividades que te sugiero para que se pueda aplicar dentro del aula o se le recomienda incluso a la madre hacer las acciones, porque algunos estudiantes con TDAH pueden incluso hasta no tender la cama, ¿no? Salen y dejan todo tirado en su habitación y demás. Entonces, se trabaja con una economía de fichas. Ok, acá hay una lista de cosas, se pegan de lunes a domingo, porque hasta domingo, fines de semana también, son acciones necesarias que debe hacer, no es un trabajo adicional, no es una tarea, no es una obligación, no, o sea, es algo que el estudiante necesita para que pueda ser autónomo, para que pueda ser independiente. La autonomía en el menor es importante. Por ejemplo, el aspecto de levantarse y cepillarse los dientes. ¿Te has cepillado los dientes? Sí, check. Le pongo un check. Hago una lista de tareas en el día que él debe hacer, porque es necesario que las haga, ¿sí? El acto de tender su cama. ¿Se ha tendido la cama? Ya. Uy, no la he hecho, carita triste. Ok, eso significa que el día de hoy no hay premio, no hay reconocimiento. Es una economía de fichas. Está realizando una acción, pero a través de la acción existe un premio, una recompensa y demás. ¿Ok? Muy bien, el día de hoy, pues, el día de hoy sí hemos estado a full, hemos estado súper pilas con el tema. Me parece que ha sido un tema muy interesante respecto a las actividades y demás. Hay que considerar estos aspectos, no se olviden, por favor. Y como siempre, terminamos pues con la escalera de la metacognición, ¿sí? Recuerden que cada actividad que ustedes vayan a aplicar con los menores, con los estudiantes, siempre, bueno, es importante que ustedes realicen la consulta, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué te está sirviendo? ¿En qué momento lo van a aplicar o cómo es que lo pueden aplicar? ¿Ok? Listo, listo, listo. Si hay alguna pregunta, por favor, lo pueden colocar en el chat. Me parece que ahí nos estamos quedando el día de hoy. No se olviden que el día miércoles también tenemos clases, ¿ya? Para que se puedan conectar de manera puntual. También vamos a hablar acerca de las dificultades de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a ver si por ahí está el coordinador. Muchas gracias a todos los que se han podido